Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver el tema de las cuentas por cobrar y el análisis de saldo por antigüedad. En primer lugar, vamos a ver qué tipos de cuentas por cobrar existen. Tenemos dos, las cuentas por cobrar comerciales y las cuentas por cobrar no comerciales. Las primeras representan créditos otorgados a clientes mediante facturas que pueden utilizarse también documentos como letras de cambio o pagarés para asegurar su recuperación y se consideran corrientes si tienen un vencimiento no mayor de un año. Estas cuentas son las que genera nuestro giro normal de negocios. Por su parte, las no comerciales son créditos que otorgamos a nuestros empleados que pueden ser a corto o largo plazo y no se ubican en el balance en el renglón de activos corrientes, sino que son a largo plazo. O sea, nosotros utilizamos las cuentas por cobrar a nuestros empleados dentro de un renglón que entra dentro de los otros activos porque no podemos considerarlos corto plazo, ya que les vamos a dar en un momento dado a los empleados más tiempo y muy pocas o casi ninguna vez se van a considerar incobrables, por lo cual no deben entrar dentro del renglón de las cuentas comerciales. Las deudas que tengan los socios o accionistas con la empresa o las compañías relacionadas, las subsidiarias, sucursales o la participación de la empresa en otras empresas en donde haya cuentas por cobrar conjuntas, se tienen que tratar separadas como cuentas por cobrar no comerciales, porque las mismas no pueden entrar dentro del renglón de los incobrables, ya que por ser una parte asociada, básicamente no existe la incobrabilidad. Siempre va a poder recuperarse esa cuenta. Estas cuentas son generalmente a largo plazo, puesto que por ser de una subsidiaria, de una sucursal o de un socio, no vamos a exigir inmediatamente el cobro y podrán pasar 2 o 3 años y sin embargo no se pueden declarar incobrables, puesto que es de una persona que puede en un momento dado pagar la deuda a la empresa. Las cuentas incobrables son aquellas cuentas por cobrar que en su momento fueron productoras de renta. ¿Qué significa que fueron productoras de renta? Que en un momento dado en nuestra declaración de impuestos al final del año, esas ventas fueron consideradas. Fueron consideradas como una venta al crédito, se computaron como renta, se pagó impuestos sobre la renta por esa cuenta y por lo tanto el Estado nos reconoce el derecho de declararla incobrable si se cumple con lo que establece la ley. Fue una venta al crédito que se reportó como ingreso del impuesto sobre la renta. No se puede recuperar por los motivos que la ley establece y se convierte entonces en un gasto deducible en el periodo fiscal en el cual la ley nos permite declararla incobrable. ¿Qué aspectos legales se refieren a las cuentas incobrables? Bien, esto lo trata el decreto 170 del 27 de octubre de 1993, que en su artículo 33 señala que para poder cargar anualmente las cuentas incobrables a ganancias y pérdidas, es decir, tirarla como un gasto, las mismas deben reunir algunos requisitos. Uno, deben haber sido productoras de renta gravable, como mencionamos. Dos, deben haber estado debidamente contabilizadas y haber sido computadas como renta bruta, o sea, la tengo que haber registrado como una cuenta por cobrar en mi empresa y tengo que haber registrado la venta como una venta productora de renta dentro de mi declaración de impuestos. Adicional, la persona o contribuyente debe comprobar la insolvencia del deudor, entre otras, por la mora superior a un año. ¿Qué es mora superior a un año? Pasa un año, más de un año, la persona no aparece, no tenemos cuenta de ella, no hay manera de localizarla, cesan los pagos o hay una quiebra, es decir, la empresa no tiene capacidad de pago, desaparece la persona, siendo una persona natural, no sabemos de ella, no se le conoce dirección, la empresa paraliza sus operaciones, como fue el caso actual, de repente una empresa que haya paralizado por esta pandemia y no tenga capacidad ahorita mismo para pagar, eh, y también que no se haya o la iniciación del cobro judicial, o sea que en un momento dado hayamos tenido que ir a los tribunales para tratar de ver si recuperamos esa cuenta. Eso es lo que establece la ley para que podamos considerar como incobrable una cuenta. Cuando nosotros vamos a declarar incobrable una cuenta, la ley nos permite dos opciones. La primera opción es tirar directamente a un gasto que se llama gasto de cuentas malas o gasto de cuentas incobrables. Eso va a depender de la empresa, según su sistema de cuentas. Pero también a la empresa se le permite la ley establecer una provisión para cuentas incobrables que generalmente, según las normas internacionales de información financiera, se tiene que crear. Porque es requisito establecer una reserva o cuenta provisión para poder solventar las posibles pérdidas por cuentas incobrables.
Esta provisión para cuentas malas consiste en la acumulación de una provisión para hacerle frente a aquellas cuentas que son incobrables en el negocio durante un periodo específico y que se va acumulando año tras año. La ley nuestra establece que para que se cree una provisión, nosotros vamos a establecer el 1% de las ventas de bienes y servicios a crédito que realicemos durante un año fiscal que se asigne para la constitución de dicha provisión. Pero también la ley establece que el contribuyente podrá imputar a la provisión para cuentas malas aquellas cuentas incobrables o malas que se produzcan durante el año fiscal sin perjuicio de cargar a ganancias y pérdidas o cuentas malas las pérdidas no cubiertas por la provisión. O sea, si creaste una provisión del 1% y nada más tienes $500 y las cuentas incobrables son 800, la ley te dice, ok, utiliza los 500 de la provisión y el resto me lo cargas al gasto cuentas malas. O sea, lo puedes deducir igual. Otro aspecto importante que se debe considerar es que la ley establece que las cuentas incobrables, o sea, la provisión, ese 1% de ventas a crédito, no puede superar el 10% de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Imagínate que tengas $1.000.000 en cuentas ventas a crédito, pero solamente tienes $7.000 en cuentas por cobrar. Imagínate cómo vas a establecer el 1% de 1.000.000 como provisión cuando el 10% de 7.000 son solamente $700. O sea, allí la ley entonces establece que no puedes establecerte toda esa provisión, porque lo que tú estableces como provisión se computa como gasto en el periodo en que estableciste la provisión. O sea que hay que tomar en consideración ese aspecto legal. Ahora veamos los cálculos que se hacen para la provisión para cuentas incobrables. En primer lugar, vamos a suponer que las ventas a crédito de la empresa ascienden a la suma de 54.790 balboas. ¿Qué hacemos? Multiplicamos esos 54.790 balboas por el 1% y nos da 547.90. Esa es la provisión calculada en base al 1% de las ventas a crédito. Nuestro registro en el diario sería el siguiente. Le vamos a dar un débito al gasto cuentas malas y le vamos a establecer un crédito a la provisión para establecer la provisión correspondiente. En este caso sería el año 18. Ahora vamos a suponer que el señor Cecilio Aguirre en el año siguiente nos debía la suma de 60 y que se desconoce su paradero. O sea, en el año anterior el señor nos quedó debiendo, no supimos nada de él, esperamos al tiempo que nos dice la ley y cuando la ley nos permitía, entonces vamos a declarar incobrable su cuenta. Como tenemos una provisión establecida, nosotros le damos un débito a esa provisión, que es una cuenta contraria de las cuentas por cobrar, razón por la cual su saldo normal es débito. Crédito, por esa razón le estamos dando un débito a la provisión. Y la cuenta por cobrar del señor Cecilio Aguirre le vamos a dar un crédito para eliminarla de los libros. Ahora, supongamos que otro cliente a crédito quebró, por lo que se consideró eliminar su cuenta por 500 balboas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Verificar el saldo de la provisión. En este caso tenemos que la provisión tiene un saldo de $487.90, pero la cuenta incobrable del señor, de la empresa, es de 500. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar un débito a la provisión por el saldo que tiene disponible y el resto de lo que no cubre la provisión lo vamos a tirar al gasto cuentas malas y el crédito se lo vamos a dar a cuentas por cobrar, diagonal, Casa Antón. ¿Por qué se coloca una diagonal? Porque en todas las cuentas por cobrar nosotros debemos tener lo que se llama un mayor auxiliar, es decir, un mayor aparte con el nombre de cada uno de nuestros clientes, si es cuentas por cobrar, o cada uno de nuestros proveedores, si es cuentas por pagar, para saber a quién le debemos y quién nos debe individualmente y poder llevar su cuenta. Porque si no, sería una locura. Le estaríamos cobrando a Juan lo de Pedro y al final no vamos a saber quién nos debe y quién no nos debe. Y podemos entonces crear una situación bastante incómoda con los clientes, cobrándole a quien no se debe y luego entonces, después de mucho tiempo, queriéndole cobrar a quien no se le cobró. Bien, ahora veamos
cancelar una cuenta incobrable cuando no se usa la provisión. Nosotros sabemos que por ley, como lo mencionamos hace poco, no es necesaria la provisión porque existe la opción de gasto. La opción de gasto es la cuentas malas. Algunos pueden utilizar la palabra cuentas incobrables, pero generalmente usamos el gasto denominado cuentas malas. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un débito a ese gasto y un crédito a la cuentas por cobrar a nombre del señor. Observemos que en todo esto no hemos visto el cálculo o la aplicación de la cuenta Tesoro Nacional y TBMS. ¿Qué pasa cuando las cuentas incobrables se cancelan y se considera la provisión, perdón, se considera el ITBMS para crédito fiscal? ¿Qué cambia? Lo que cambia es que a la cuenta por cobrar que ya tiene incluido el ITBMS, vamos a usar la fórmula que previamente vimos en el cálculo de caja chica, vamos a multiplicar por 7 y dividir entre 107 si es al 7%. Si fuese al 10%, vamos a multiplicar por 10 y dividir entre 110. Y si fueran cigarrillos, entonces vamos a multiplicar por 15 y dividir entre 115. Eso nos va a dar esos 5.56 que tenemos de ITBMS. Lo restamos de los 85 y vamos a obtener el gasto cuentas malas. ¿Por qué hay que separar? Porque una parte es un impuesto y se tiene que segregar para efecto de poder eliminarlo a través de la cuenta de Tesoro Nacional y TBMS. Bien, luego vamos a tener aquí la otra observación, que es cuando no usamos la provisión. En la primera estamos usando la provisión, en la segunda no usamos la provisión. Cuando no usamos la provisión, nos vamos directo al gasto cuentas malas y de allí, entonces, el resto del procedimiento es igual. Bien, con esto terminamos la parte que tiene que ver con la provisión y los aspectos teóricos generales. Vamos a pasar en la siguiente clase a ver cómo se determinan los saldos por antigüedad para saber cuándo se tienen que eliminar cuentas globales, o sea, bloques de cuentas de clientes, y es un análisis que tiene que hacer la empresa cada cierto tiempo porque las normas nos dicen que debemos establecer provisiones acorde. Si las provisiones que establecemos no están conforme a la ley, nosotros tenemos que establecer una parte de la provisión que será deducible por cuentas malas y otra parte de la provisión que no será deducible, pero que vamos a establecer y que deduciremos en el momento en el que se requiera utilizar y nos permitan hacer el uso del gasto cuentas incobrables. Importante tener en consideración que esto va conforme a las normas internacionales de información financiera que debemos tener presentes en todo momento en el desarrollo de los registros contables.